¿Qué hubiera hecho la derecha occidental si no hubieran inventado como recurso a Venezuela? ¿Cómo hubieran salido del agujero de la crisis neoliberal? Es verdad que lo intentaron con el Islam, pero no les salían las cuentas, porque claro, decir que los partidos de izquierda, que están más cerca de los movimientos, no sé, LGTBI que de Alá, eran islamistas, pues colar no colaba. Así que fueron ellos los que colocaron al integrista islámico de Homeland en Caracas. Y todo solucionado. Nos han dicho más mentiras en los últimos 20 años que las que han construido ese supuesto infierno en la tierra gobernada por un satanás con bigote llamado Nicolás Maduro. Vamos, es que ni Moscú ni La Habana construyeron tanto miedo. Arrepentidos, progresistas, que viene el coco bolivariano y os mete en el saco de su narcodictadura de arroz con mango. Nada mejor que un bloqueo para que los pobres además empezaran a emigrar. Y para susto de los lacayos de Trump, incluso los pobres siguen diciendo, incluso en la emigración, que son chavistas. ¿Por qué será? ¿No será que la oposición no está haciendo algo bien? Cuando estuvo Guaidó en Madrid, no quiso visitar a los venezolanos que duermen a las puertas de la asistencia social. ¡Ay! Guaidó y su banda de ladrones se están robando los bienes de los venezolanos. Que es verdad que tienen problemas de alimentación y de medicinas. Pero es que estos tipos les han regalado Citgo, que está en Estados Unidos, a los gringos. Y celebran que le hayan quitado a Venezuela su principal fuente de ingresos. No están castigando al presidente de Venezuela, están condenando a su población a hambre y a miseria. Nuestra invitada desmontando en su último libro, Venezuela más allá de mitos y mentiras, buena parte de estas patrañas. Recibimos hoy a una doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, que conoce muy bien América Latina y que tiene un enorme problema. Y es que no le tiene miedo a todos estos bocazas que a veces amenazan con palabras, aunque muchas veces amenazan con fusiles. Arantxa Tirado, buenas noches y bienvenida a La Frontera. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Toma asiento. Gracias. Arantxa, cuéntame, ¿cómo es posible que Venezuela haya ocupado el lugar que antaño ocupó Moscú o La Habana y que ni siquiera ha sido capaz de ocupar Teherán en el imaginario del miedo de los países occidentales? Bueno, es posible porque se ha trabajado mucho desde los laboratorios de guerra psicológica para que esto sea así. Esto empieza con las teorizaciones sobre el peligro del populismo, que como sabemos, bueno, después de la Guerra Fría, la implosión de la Unión Soviética, la caída del muro y la desaparición del enemigo comunista, pues Estados Unidos tenía que buscar otros enemigos. ¿Y por qué Venezuela? Y no sé. Porque Venezuela ha jugado un papel muy importante de motor regional, de recuperación de la soberanía de América Latina y el Caribe, que es una zona, como decía el Che Guevara, la reserva estratégica, o como se conoce también popularmente, el patio trasero de Estados Unidos. Y, claro, además, casualmente, y no es un dato menor, detenta las principales reservas de petróleo probadas del mundo. No te puedo creer que una parte de los ataques de Donald Trump o de Obama a Venezuela tengan que ver con que tiene petróleo. Qué increíble, ¿verdad? Yo creo que nadie ha hecho la conexión. Es curioso como nuestros medios nunca destacan este hecho en sus sesudos análisis. Nuestros analistas tertulianos, con los que tú te fajas, como dirían por allá, en televisión, en prime time, no han hecho esta conexión. Parece que es un detalle menor, que no tiene relevancia, cuando la última guerra de invasión que perpetró Estados Unidos en Oriente Medio fue en Irak, y fue precisamente por petróleo, y la gente lo tenía bastante claro en España, a un nivel del 80% más. El otro día escuché a Donald Trump decir que estaba claro que habían ido a por el petróleo y que no les ha salido también, por ejemplo, en Libia, quedarse con el petróleo. Bueno, porque el imperialismo no es infalible. Ya tuvieron el antecedente de Vietnam y parece ser que incluso en Irak tampoco les ha salido tan bien como ellos pensaban. En Afganistán ni siquiera lograron controlar y, bueno, también en Venezuela me parece que no se han atrevido a invadir, que eso no quiere decir que no estén en guerra contra Venezuela, porque han visto lo que sucede y saben que una guerra física contra Venezuela podría suponer un Vietnam en América Latina. Seguro que se moviliza una parte del continente a pegar tiros contra la invasión gringa. Yo creo que eso más o menos lo intuyen. Yo creo que podría darse un fenómeno similar a las brigadas internacionales que hubo aquí en la Guerra Civil Española. Estoy convencido de eso. Me acuerdo del pobre Guaidó, prometió que el 23 de enero, luego que el 23 de febrero, que luego que el 23 de marzo, que el 20... Muchos días de, ¿no? Como que... Sí, nada. Y bueno, y esta última gira bastante lamentable, ¿no? Donde ha acabado en Washington con no una cara de mucha satisfacción, hay que reconocerlo, siendo pupilo de Donald Trump, siendo instrumentalizado por Donald Trump para sus intereses electorales, porque
quien quiera pensar que Donald Trump o los anteriores gobernantes estadounidenses se preocupan por la democracia de los venezolanos o en su momento de Irak, de Afganistán, de tantos países del mundo, de Siria, yo creo que peca de ingenuo, ¿no? No les interesa mucho los derechos humanos en Arabia Saudí, en Qatar, en Yemen, en Marruecos, en China. En Colombia, sin ir más lejos, ¿no? Que es vecino de en Chile, Venezuela. que van 50 muertos de manos del gobierno, ¿no? Pero de no Piñera, importa. que fue, por cierto, a Cúcuta a ver si con la partitura de Miguel Bosé y Alejandro Sanz, por fin, ¿no? Bueno, entraban y tumbaban al presidente Maduro. Eso es una ignominia, como dirían, que vayan a hacer ese concierto a una de las ciudades más empobrecidas de Colombia, con graves problemas, y a hablar de ayuda humanitaria, y que se presenten presidentes de diferentes países en un acto de injerencia. Incluso el regreso de Guaidó de esa visita a Cúcuta, recibido por los embajadores de varios países, entre ellos el embajador español en Caracas. Yo solo diría a los españoles y españolas que nos escuchan que se planteen qué sucedería si todo esto sucediera al revés, ¿no? O sea, si fuera, no sé, un opositor español que, bueno, está siendo recibido por un señor que se autoproclame o sin ir más lejos, ¿no? En el caso catalán, con el que se han hecho muchos paralelismos, sin ser independentista, uno puede ver pues las incoherencias que tiene el discurso del Estado español en un caso y en el otro. Una cosa que me llama la atención de los ataques a Venezuela es que a menudo se le atacan de cosas que son mentiras, cuando podían atacarla por cosas que son verdad, pero no lo hacen, ¿no? Y si atacasen por cosas que son verdad, yo, por ejemplo, no abriría la boca, ¿no? A mí lo que me molesta es que mientan, ¿no? Sí. Que tengan dobles varas de medir y que también que presenten las realidades de manera distorsionada. Claro que si también entras en barrios donde no debes entrar, en Detroit, igual no sales, ¿no? Es decir, que ¿quién va a negar que hay problemas en Venezuela? No sé si tú lo niegas. No, en toda América Latina hay un problema de inseguridad, no es exclusivo de Venezuela, y sí sorprende, yo creo que parte de lo que explica este libro es el nivel tan bajo de las argumentaciones opositoras, tanto de los opositores venezolanos, que tienen más delito, me parece, porque ellos sí conocen la realidad, como de los opositores o la claca que tienen estos venezolanos en el exterior, ¿no? De todos nuestros medios, analistas y demás. Y como tú dices, sorprende ese nivel de torpeza, porque hay muchas críticas que se pueden hacer al gobierno venezolano, igual que a cualquier gobierno del mundo, pero es que ellos han puesto al gobierno venezolano en un lugar donde ya no lo tratan como un gobierno normal y corriente. Es el mal, es la encarnación del demonio. Y todas esas críticas son tan esperpénticas y tan fuera de la realidad que son fácilmente desmontables y solo se pueden sostener, como yo un poco argumento en el libro, por la ayuda de los medios de comunicación y por su nivel también de manipulación y ocultamiento de la realidad. Yo siempre he planteado, y yo he colaborado, ¿no? Con el presidente Chávez, y a mí siempre me enfadaba lo que es la trayectoria de Venezuela desde la conquista, donde por culpa de no tener minas, nunca fue un virreinato, nunca tuvo una estructura administrativa, salvo una capitanía general con militares para gestionar el cacao. El siglo XIX atravesado de guerras civiles, y el siglo XX, cuando empiezan a articular el Estado, ya tienen petróleo, lo cual conlleva que es un país que yo creo que es profundamente ineficiente, ¿no? Pero nunca atacan ese planteamiento de la ineficiencia del Estado, sino que, insisto, quieren convertirlo, como tú bien dices, en el mal, ¿no? Y buscan un aislamiento internacional que llega hasta, hoy he leído que Donald Trump estaba planteándose incluso sancionar a un expresidente de un país de la Unión Europea, a Zapatero. Bueno, pueden hacer lo que quieran porque ellos se creen los amos del mundo. Pero volviendo a esto que tú decías antes, ¿por qué no van a analizar la Venezuela previa al chavismo? Porque quizás gran parte de los problemas que tiene la Venezuela actual se encuentran en la Cuarta República, en el régimen previo al chavismo, y lo que hace el chavismo es tratar de subsanarlos, pero en un lapso de tiempo que en términos históricos es muy poco, porque gran parte de los problemas económicos estructurales, cualquier persona seria que investigue sobre la realidad de Venezuela sabe que es por su cualidad de economía petrolera rentística, claro, y que esto influye incluso en la cultura popular, en la cosmovisión, en la manera de actuar de las élites y en cómo se conforma el Estado venezolano. Claro, el ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez, por cierto, muy amiguito, ¿no?, de Felipe González, y responsable del Caracazo, una masacre con una muerte todavía indeterminada de venezolanos y venezolanas, era ese ministro, Teodoro Peskov, el que decía
como ministro de Planificación, según va viniendo, vamos viendo, ¿no? Es decir, que es... Muy sintomático. Si el de Planificación dice eso, imaginemos el resto, ¿no? Oye, Carlos Andrés Pérez es un tipo, ya digo, que muy amigo de Felipe González, y no recuerdo que Felipe González protestara cuando se disparó. No. Cuando subieron los precios de la gasolina y subieron los precios del transporte, la gente se echó a la calle, saltó supermercados y la policía y el ejército disparó matando a una cifra indeterminada. Bueno, es que como vemos en el caso de Venezuela, como tantos otros, pero especialmente en este caso, hay una preocupación selectiva que es muy curiosa, ¿no? Porque por mucho menos de lo que pasa en otros países, a Venezuela se le pone una lupa gigante. Pero yo he vivido mucho tiempo en México, un país que tú también conoces bastante, y todo el escándalo de los miles y miles de desaparecidos en esta democracia o supuesta democracia en México. Ahora, con López Obrador, curiosamente, ya empezamos a tener más noticias, ¿no? de estas cosas que suceden en México, pero todo lo que pasaba antes en México nunca se asociaba a un modelo económico, el neoliberalismo, ni se asociaba a una responsabilidad política, a las presidencias del PRI o del PAN. En cambio, en Venezuela, cualquier cosa que sucede, pues obviamente se asocia al supuesto fracaso del socialismo o a la responsabilidad de Hugo Chávez en su momento, o ahora Nicolás Maduro. Claro que es un buen ejemplo, ¿no? Porque las cifras de decenas de miles de desaparecidos en México, decenas de miles, no pasa en Venezuela. Entonces, contabilizadas, claro, más los que no se sabe. Entonces ocurre un poco como cuando se demonizaba, ¿no?, el Irak de Saddam Hussein, que para mí no era un régimen que me gustase en lo más mínimo, pero que miren cómo están ahí en Irak, o cómo están ahora en Libia, o cómo están ahora en Siria, o cómo están ahora en Afganistán, donde Estados Unidos entra, aquello sí que se convierte en un calvario. Bueno, porque es funcional también para sus intereses, ¿no? Para poder llegar ellos como salvadores, penetrar sus empresas, seguir haciendo negocio, que eso es lo que en Venezuela se han encontrado, un dique de contención del expansionismo estadounidense en términos económicos y políticos, que si hubieran sido más inteligentes, igual sus petroleras se podrían haber quedado en lugar de irse, ¿no? Y haber aceptado el aumento de las regalías que negoció Hugo Chávez, que tampoco era una medida bolchevique, era simplemente decir, bueno, ustedes están aquí pagando un porcentaje bajísimo a una riqueza que es de todos los venezolanos, que la queremos utilizar para políticas sociales, van a pagar un poquito más y ellos no pueden tolerar ni siquiera eso. Fue el golpe de Estado de 2002, ¿no?, si mal no recuerdo. El otro día presentabas el libro con una persona que es columnista del diario ABC y él mismo dijo, el ABC tiene algún interés. Yo se lo he vivido porque la corresponsal del ABC, Ludmila Vinogradov, era una señora vinculada a los sectores más oscuros, ¿no? A Cisneros. Claro, a los sectores más oscuros de la Cuarta República en Venezuela, y después estuvo moviéndose, haciendo sus negocios por aquí y por allá y termina, bueno, asentándose en un periódico donde también están el director de opinión en aquel momento también tenía vinculaciones, ¿no?, con negocios en Venezuela. Es decir, que el Opus Dei siempre ha tenido negocios en Venezuela y una parte de los ataques tienen que ver con eso. Y decía Juan Manuel de Prada, analizando la visita, ¿no?, de Delcy Rodríguez y el diálogo que tuvo con el ministro Ábalos, que por qué nadie cuestionaba las sanciones, ¿no? ¿Por qué tiene que sancionar a un país? ¿Por qué? A mí es que me sorprende cómo hemos asimilado ese nivel de colonialismo o neocolonialismo, incluso yo diría que colonialismo. ¿Por qué la Unión Europea se permite sancionar a terceros países con los que a priori la Unión Europea no tiene problemas? Los tiene Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está la soberanía de los países de la Unión Europea? Yo creo que ahí es donde podemos confluir personas como Juan Manuel de Prada, desde su visión ideológica, que es bastante diferente a la que yo puedo tener, con posicionamientos de gente más de izquierdas o de izquierdas que defendemos, pues, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía, ¿no? Durante el chavismo llegaron a Venezuela, pues se contabilizaron hasta casi 5 millones de colombianos, gente de otros países que iban a trabajar allí. Ahora se ha revertido y con el bloqueo y con los problemas económicos muchos venezolanos han salido fuera del país. ¿Cómo se puede solucionar esta situación que existe en el país? Bueno, pues quizás un primer paso sería dejar de hacerle una guerra económica al pueblo de Venezuela, dejar de sancionar y bloquear su economía, que no son sanciones exclusivamente que afecten a los funcionarios o al presidente, los ministros,
sino son sanciones, como se ha demostrado, con estudios de compañeros del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, del CELAG, con estudios de gente del CPR de Washington, con estudios de los compañeros de Misión Verdad, que son sanciones que vienen de antes, que vienen afectando a las posibilidades del Estado venezolano de, por ejemplo, renegociar su deuda en los mercados internacionales, de incluso pagar tratamientos de quimioterapia a niños que están tratándose gracias al Estado venezolano en el exterior, porque bloquean las cuentas, porque les roban Citgo, la filial estadounidense que tú comentabas. O sea, eso quizás sería un primer paso, ¿no? Que dejen también de calificar la economía venezolana, las calificadoras estas de riesgo, como una economía súper peligrosa donde no vale la pena invertir cuando ha pagado todas sus deudas de manera Bueno, eso lo hacen estas calificadoras de riesgo para robarse más barato los países. Exactamente, ¿no? ¿Pero es necesario algún tipo de diálogo con la oposición? Pues me parece evidente y creo que es la apuesta que tiene el gobierno venezolano. La reciente visita del expresidente Zapatero, que me parece muy interesante porque fíjate que se da en el momento en que Lavrov también está en Venezuela, acaba su gira por Cuba, México y Venezuela y está en la mesa de diálogo nacional Lavrov, o sea, Rusia, la Federación de Rusia, una de las potencias que hace contrapeso geopolítico a Estados Unidos, está avalando la postura del gobierno venezolano. Llega Zapatero y Zapatero la semana que viene va a estar en México en otro acto que me llegó por otro lado, públicamente ha salido en la prensa mexicana. Entonces yo creo que ahí hay una articulación de alta política que lástima que la gente que hace política tan baja en este país no se dé cuenta, ¿no? De la liga en la que está jugando Zapatero y en la que está jugando Rusia y en la que está jugando Venezuela. Que España de alguna manera pierde esa relación privilegiada con América Latina cuando se convierte en lacaya, ¿no? Que es lo único prácticamente ya que le quedaba a España en el ámbito internacional. España se vende ante la Unión Europea como ese interlocutor que tiene la potestad de hablar por América Latina en Europa y de hacer de puente con América Latina. Pero yo creo que España está perdiendo la oportunidad desde hace muchos años y todavía no ha entendido que América Latina es un continente que se independizó hace siglos, que no necesita de cumbres iberoamericanas en tiempos de la CELAC. Y lo que necesita es que esté al lado para apoyar, que no es un lugar para ir a asaltar las riquezas de nuevo a través de las empresas del IBEX, pero bueno... Incluso las empresas del IBEX pueden ir a ganar dinero, pero que creen empleo y pagan impuestos. Y no se pide tampoco grandes locuras. Nos hemos comido el tiempo, Arantxa. Rápidamente... Con la política dronificada te matan desde detrás de una nube y no lo ves, ¿no? Tú planteas que Venezuela está sufriendo una guerra híbrida. Cuéntanos en un minuto qué significa eso. Bueno, guerra híbrida es un término que se viene utilizando en los últimos tiempos por parte de los analistas militares para designar un tipo de guerra que combina diferentes tácticas, estrategias, que combina guerra psicológica, guerra mediática, cerco diplomático, que combina también operaciones de sabotaje. Bueno, es como una guerra de amplio espectro, hay muchas maneras de llamar a esta guerra y es una guerra que, insisto, como la guerra psicológica, pasa ante nuestros ojos, a veces de manera invisibilizada, pero ahí está. O sea, guerra no es solamente, y esto es muy importante entenderlo, que te tiren bombas. Guerra también es que utilicen el lawfare para derrocar a Dilma, para derrocar a Lula, para impedir que Cristina Fernández se pueda presentar de nuevo como presidenta, o sea, para cargarse a los liderazgos de la izquierda. Un golpe de Estado contra Evo Morales. Exactamente, etcétera. Eso sería como una variante, ¿no?, de un lawfare electoral, que digo yo. Entonces, eso es una guerra híbrida, que te ataquen por, como se diría antes, tierra, mar y aire, no, que te ataquen por los medios, que te ataquen por lo económico, que te ataquen por lo político, que te quieran hacer un cerco diplomático. Por lo jurídico. Por lo jurídico, etcétera. Arantxa, ¿te ha financiado el libro Nicolás Maduro? Sí, totalmente. Y me va a mandar más millones. Bueno, bromas aparte. A mí me decían, a Monedero le ingresan otro millón de Venezuela. Decía, otro, que aparezca el primero. ¿Pero a ti cuánto te dan? A ver, Juan Carlos. Porque, a ver, si no, yo voy a hablar con Maduro para que me dé más. Pues debieras, yo no soy menos que tú, Porque perdona. Se lo da todo a OK Diario. A OK Diario. Y a estos panfletillos. Por cierto, le hemos ganado un juicio a Inda, porque resulta que el que va dando lecciones resulta que no pagaba la pensión de sus hijos. Sí, son muy de eso, no, pero hablando en serio, es muy triste y forma parte de su torpeza que no entiendan los opositores venezolanos y sus amigos en España que hay personas que tienen principios, que no son como ellos, que defienden ideas y defienden procesos por convicción y que no necesitan que nadie los financie. Y acá es una editorial que, bueno, su trayectoria habla por sí misma.
Y me parece a mí que defender a Venezuela, y tú lo sabes bien, y con esto concluyo, no reporta ningún No mucho. beneficio No mucho. social, académico, mucho No menos, mucho. ni político, ni... Oye, ¿y es verdad ni que económico. Nicolás Maduro desayuna arepas de niños? Sí, yo creo. Niños vivos, me parece. ¿Sabes lo que yo no le voy a perdonar nunca a Nicolás Maduro? Que le guste Antena 3. No, le gustan algunos programas, ¿no? De Ah, Antena bueno. 3. Bueno, es Nadie es parte... perfecto. No. Nicolás, sabemos que nos estás viendo. Antena 3. Arantxa Pero Tirado, tiene que ver todo él. autora de Venezuela más allá de mentiras y mitos, gracias por tu coraje y gracias por hacer un libro inteligente. Gracias por atreverte, porque como decía Martin Niemöller, primero van a por unos y si no decimos nada terminan viniendo a por nosotros. Así que, como bien planteaba, yo creo que el ataque a Venezuela es porque si cae Venezuela, ellos dan por seguro que va a caer todo el continente como en un dominó. Muchísimas gracias por tu coraje. Gracias a ti porque tú has sentado cátedra y has abierto brecha en ese sentido y eres de los pocos que se atreven en este país a defender abiertamente a Venezuela y eso también hay que reconocerlo siempre. Porque la criticamos. Nos atrevemos a defenderla porque también la criticamos y la hemos criticado. Arantxa, muchas gracias. A ti. Sigue así. Desobedientes, tomad nota. Ser valiente tiene siempre su recompensa. Hasta mañana.